Sean bienvenidos a Black Keys Podcast. El día de hoy vamos a... Ya, pues loco, deja de censurar. Había una vez, en un pueblo muy lejano, una joven campesina llamada Alejandra, la cual era lista y muy curiosa. Todos los días salía a jugar por el bosque y recolectar bayas. Un día, cuando caminaba por el bosque, vio a unos hombres atrás de un arbusto que dialogaban, mientras sus caballos bebían agua. Uno era el obispo al que todos respetaban, don Lenin, y el otro era el jefe de la caballería, don Fausto. Alejandra se escabulló bajo el arbusto, decidió escuchar la charla, y se dio cuenta de que estaban hablando sobre la fiesta de Pascua que se celebraría dicho fin de semana, pero estaban en realidad organizando un complot en el cual matarían al príncipe y saquearían el palacio para después de echarle la culpa al mismo príncipe, el príncipe Jean Pablo, y también a los del pueblo vecino. Asustada, Alejandra corrió fuera del bosque hasta llegar al pueblo y alterar a todos. Sin embargo, nadie le creyó. Se acercó al palacio y empezó a gritar a todo pulmón el plan y los daños provocados por Lenin y Fausto. Sin embargo, nadie le escuchó. Todo aquel que la veía pasar la veía con desprecio y la llamaban mentirosa charlatana. Los guardias molestos la llevaron al calabozo, pues estaba difamando a figuras tan importantes como el gran obispo y el jefe de la caballería, Lenin y Fausto. Una vez llegó la fiesta, sucedió lo dicho. El rey fue asesinado y el palacio saqueado. Se le echó la culpa a Lenin y Fausto, pero débilmente, pues la verdad fueron muy pocos los que escucharon los gritos de Alejandra. Incluso ellos también fueron llevados al calabozo. Finalmente, tras la ejecución de malévolo plan, todo se cayó en pedazos cuando encontraron pruebas del plan de dichos hombres. Fueron ejecutados y Alejandra liberada. Sin embargo, al ver el príncipe Jin que Alejandra sabía muchos secretos y podía ser un peligro por la popularidad que estaba ganando, simplemente decidió echarle la culpa por lo sucedido y condenarla por brujería, ya que adivinó lo que sucedería con el rey. Alejandra fue quemada en la hoguera. Quienes la ayudaron recibieron un fuerte castigo y el reino fue feliz para siempre. Así como Alejandra, nos podemos dar cuenta de un sinfín de casos de censura. Nos podemos dar cuenta de casos como el recién asesinado Efraín Ruales, el ex comandante Jorge Gabela, el periodista Fausto Valdivieso de Teleamazonas, entre muchas otras víctimas de la censura. Personas que murieron defendiendo sus ideales, defendiendo la verdad y al pueblo. Personas las cuales recibieron una censura tan fuerte en búsqueda del silencio de dichas personas. Y qué mejor silencio que el de un muerto, llevando las verdades a la tumba. Casos así hay muchos. Derrotas en contra de la censura hay muchas, pero victorias muy pocas, o quizá ninguna. En sí se puede decir que en ciertos casos de personas que buscan desinformar, quitar credibilidad a los medios, pueden ser censurados, ya que lo único que buscan es lucrar o ver el mundo arder. Simplemente son conspiranoicos, ridículos, que piensan que la Tierra no es plana y que la Biblia no tiene la razón. ¿Cómo van a osar a difamar a Dios y poner en tela de juicio la Santa Biblia? Solo porque dice que tienen algo llamado método científico, porque dice que tienen pruebas. Gente ignorante, sin duda lo que hay que hacer es llevarlos a la hoguera, como ese tal Galileo Galilei, a ese tal Copérnico, o hay que censurarlos y acabar con ellos, porque son muy payasescos, imagínate. ¿Cómo van a creer que cómo van a creer que nuestros smartphones nos espían? Permítame decirte, querido televidente, nadie debe ser censurado. O bueno, el único que debe ser censurado es aquel que busca censurar a la gente, que lo único que busca es incentivar al odio, pues de los grupos minoritarios más importantes dentro de una sociedad son esos loquitos conspiranoicos, pues gracias a ellos se han descubierto icebergs gigantes escondidos en las profundidades del mundo. Gracias a ellos se ha descubierto el método científico, se llegó a la luna, se acabó con con la santísima adquisición, o bueno, en su mayoría, y gracias a ellos se ha dado la caída de grandes tiranos y se ha descubierto cosas como que Facebook te espía. Sin embargo, no hay que caer en la mentira, pues verdaderamente sí te engaña, sí, pero también hay tiranos que buscan desinformar. Volviendo a la parte de dicha censura, a quienes quieren ver el mundo arder, ¿quién puede decidir quién censurar o no? ¿Facebook? ¿Amazon? ¿Quién? ¿Quién tiene el verdadero poder que ejerce la cuarta y quinta fuerza del Estado, los medios de comunicación y las redes sociales? Y tenemos que decirlo ya, pues como ya se ha visto compañías como Facebook y Google
y el resto de empresas también están poniendo en juego la privación de la libertad de expresión, el asesinato mediático. Simplemente déjenme ponerles en ejemplo la censura impuesta hacia Donald Trump cuando aún era el presidente de los Estados Unidos de América, ya que Twitter lo consideró un personaje que puede fomentar la violencia y la guerra. En serio, vamos a dejar que las empresas, y en especial las empresas privadas, tomen dicha decisión. En serio, vamos a acabar con la libertad de expresión. Una vez se censura a una persona, serán atacados todos, pero nunca sabes si lo políticamente correcto siempre estará de tu lado. Prefiero quedarme con una frase que me aliente, y es que no se puede censurar a todos. Bueno, yo estoy de acuerdo con mi compañero Mijail de que haya censurado su cuenta de Twitter, ya que todos tenemos libertad de expresión. Sí, yo también opino que está muy mal que censuren a las personas por querer dar su opinión, ¿no? Por querer aportar a la sociedad con un pensamiento. Y yo creo que si todas las personas unimos nuestras mentes y nuestros pensamientos y creamos, no sé, es una utopía, ¿no? Creamos un pensamiento general, digamos, unido que no afecte a nadie, aunque es casi imposible. Yo creo que estaríamos resueltos como humanidad. Pues bueno, yo concuerdo sí en ciertos puntos con lo que mencionaron. Sin embargo, o sea, existe libertad buena y libertad mala. Por ahí estaba leyendo eso. Y bueno, por ahí en un libro ahí sobre liberalismo clásico, y ya no recuerdo el autor, decían que hay que coaccionarle la libertad a ciertos individuos. Sin embargo, eh, eso es full mal interpretado y se lo puede ver en casos ahí como la misma censura a Trump o la censura a la gente que tuiteaba a favor de Trump. O sea, en conclusión, para no alargarme mucho y ser bastante conciso, lo que yo creo es que la libertad de expresión es la madre de todas las libertades. O sea, cachas, eh, casi todas las independencias se dieron gracias a la libertad de expresión, porque toda la gente podía comunicar sus ideas y difundir las mismas. Entonces, por eso es que se pudieron organizar de cierta forma, pudieron, eh, o sea, me cachan, como hablar entre los demás, poder expresarse, y eso que en ese tiempo no había libertad de expresión. Ya, entonces con eso lo lograron, gracias a la libertad de expresión, gracias al principio de la libertad de expresión. Entonces ya. Bueno, pues más que hacerse por la libertad de expresión, justamente como ya decía que muchos autores justamente mencionan que nunca se puede acabar, nunca se puede hacer toda la censura, nunca se puede acabar con la libertad de expresión. Y eso es lo que pasó ahí. No, las monarquías, la oligarquía no pudo acabar con toda la libertad de expresión. Y ahí es cuando se empezaron a organizar los grupos sublimados, la clase obrera, digamos, el resto, el campesinado. Ahí es cuando viene la libertad de expresión. Ellos no hacían mediante la libertad de expresión porque casi no había, lo hacían por la libertad de expresión, por poder ser libres, por librarse de ese gran yugo. Para mí la censura es algo que hay que tener mucho miedo. Y eso también viene con con lo que es la corrección política y esas cosas, ya que puede llegar un punto. Ahorita pueden censurar a gente que tú digas, ay no, sí, Simón, son un asco, pero puede llegar un punto donde te censuren a ti, porque recuerda que la gente siempre cambia, y hay un punto en el que esta libertad de expresión se puede convertir en una dictadura de la censura, tal como ya se está viendo en China. Bueno, la censura de las redes sociales, la verdad, se está saliendo de control, ya que cada usuario debe cumplir con las reglas obligatorias para poder mantener una comunidad llena de armonía digital o real. Simón, loco, tienes full razón. Se está saliendo de control. Compañías como Facebook son empresas privadas. Y aunque según lo que es la competencia, tú puedes crear otra empresa que rivalice con Facebook, no puedes, ya que se crearon otras empresas justo para reemplazar a Facebook y esas cosas. Pero sorprendentemente, después de no sé cuánto fue, creo que fue solo una semana, ya ni siquiera se podía descargar en Google Play ni en iOS o App Store, como quieran conocerlo. Me parece algo muy temible, algo que puede llegar a escalas catastróficas. ¿Tú qué piensas, Manolito? Ya verás, o sea, como dijo, en el salseo existen reglas. Entonces es un dilema full grande porque tú puedes decir, oh sí, viva la libertad de expresión,
Pero ¿qué tal si es que, no sé, alguien publica gore o alguna imagen realmente sensible en alguna red social? La van a tener que censurar. Entonces estás evitando la libertad de expresión de una manera directa o indirecta. Entonces, ajá, como decía, hay que coaccionarles un poco, pero cuando ya se va lejos de la moral. Pero, o sea, la moral depende de cada persona. Entonces es un dilema así full grande, porque hay cosas buenas y cosas malas, pero hay gente que las cosas malas pueden ser buenas, ¿cachas? Entonces es como coaccionarles. Ya, pero lo que va más allá es cuando ya censuran cosas que son normales. O sea, por ejemplo, dar tu opinión política o alguna otra cosa. Y son los mismos que se hacen llamar, sí, yo tolero mucho, soy de mentalidad abierta, cuando en realidad no son tolerantes, son eh, mentalmente muy conservadores porque rechazan lo que trata de oponerse a lo que dicen ellos. Entonces, yo creo eso principalmente, que es un dilema full grande debido a eso, porque hay cosas buenas y cosas malas, cosas que la red social permite o no, pero de ahí cuando ya son cosas normales, como decían ahí, censurar por opiniones o por alguna foto que no le gustó a alguien, que se hace llamar tolerante, ese es el principal problema. ¿Qué dices? Pelusa. Sí, mija, yo también opino lo mismo que tú, ¿sabes? O sea, existen cosas buenas, cosas malas. Hay cosas que tienen cierto límite, como las imágenes gore que ponen ahí. O sea, hay ciertas, bueno, no sé, siento que fallan a veces. Por ejemplo, una red social como Facebook tan grande no tiene una velocidad para censurar todo, supongo, no tiene el algoritmo. Pero hay veces en las que falla, ¿no? Tipo, una imagen gore se publica y sigue estando ahí por prolongado tiempo. Ha pasado videos como ha pasado con videos de suicidios, em, y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, falla y publica, o sea, perdón, y censura las cosas que son normales. Simón, loco, tienes así full razón, porque, o sea, imagínate, tú llegas a censurar a alguien, ese es el problema. Cuando empiezas a censurar una cosita chiquitita, terminas censurando todo. Eh, Todo grupo extremista empieza desde un puntito así chiquitito, chiquitito, se va haciendo gigantesco. Pero también hay varios problemas, como por ejemplo al dejar que, digamos, una inteligencia artificial censure, van a pasar full problemas. Digamos, mi pana, el Andrés Salcedo, es medio fama por el valle, por ahí, tipo por San Luis, si cachan, por ahí. Y como él tiene full seguidores, actualizó su foto de perfil con una que ya tenía en Instagram. Actualizó su foto de perfil de Facebook. Y Facebook le cerró la cuenta porque decía que estaba utilizando ya estaba utilizando la imagen de una persona ya famosa y que estaba robando su identidad. Ahí es cuando ya vienen los problemas. Porque, digamos, también había una foto de unos perritos que estaban embalados como que si fueran unos tacos. O sea, pero así en buen plan, así divertido. Y las inteligencias artificiales ahorita son... Ahí también es cuando viene el problema. Y es que hay imágenes muy explícitas, así tan explícitas, que ahí es cuando viene el problema de que, ¿será que censuramos esto? ¿Será que esto llega a causar un trauma en los niños? Digamos, ahí también viene una doble moral, porque no puedes decir, yo qué sé, Enrique es en una red social y te censuran, te cierran el cuenta y todo. Pero si te metes al Facebook, justo que está activo por países árabes, puedes ver cómo le están mutilando a una mujer ahí, cómo le están violando y asesinando y todas esas cosas. Y no pasa nada, es cuando viene como que una doble moral y los problemas con eso. Ahí Exacto, sí que, exacto. ajá, Simón. Sí, tienes razón, mija. Falta madurez por parte de la tecnología y de los algoritmos. O sea, más que madurez, como que también como que el internet es extremadamente grande como para tener un filtro. Ajá. O Facebook, o Instagram, o Twitter. Son redes sociales ya, chuta, extremadamente enormes Está grande. ahí. Ajá, son full grandes. Entonces eso. Ya bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre censura al pueblo y manipulación de las masas. Bueno, vamos a tomar un ejemplo reciente con lo que pasó con Efraín Ruales. Bueno, no voy a dar muchos detalles porque todos ya deben estar bastante informados. Bueno, un amigo mío había puesto un Twitter en contra de alguien que lo están culpando bastante, no voy a decir su nombre, por dos, lo están culpando bastante de ser el responsable del asesinato de Efraín. Y ya pues, él había puesto y lo había colocado en su estado de WhatsApp. Y de ahí le empezaron a llegar, está en llamada con él, le empezaron a llegar full mensajes de, no pongas eso, loco, porque te van a ir a matar, te van a mandar a matar, vas a amanecer ahí en un saco en el Machangra.
van a decir que te suicidaste, pero en realidad te metieron 3 balazos en la espalda. Ya. Lo que yo quiero llegar y quiero que presten mucha atención las personas que están escuchando o viendo esto, depende de donde nos estés sintonizando, es que no, o sea, no les demos tanta cabida, no les demos tanta importancia, loco, eh, porque, o sea, lo que tú estás haciendo al decir eso es darles más poder, estás atemorizando a la gente y no van a poder hablar en contra de esas personas, cuando en realidad es bastante justo, porque hay libertad de expresión. Bueno, la manipulación de medios últimamente es algo tan frecuente en la actualidad. Un ejemplo de esta es la película de la perfecta dictadura, que esto se puede encontrar en Netflix. Esta película habla sobre la manipulación de medios en el cual llega que un gobernante logre su objetivo con solo noticias falsas. Sí, sí, André, yo vi la película, de hecho, cuando el año pasado, no sé si te acuerdas, nos envió nuestro profe ahí a verla. Estuvo bien buena, la verdad. Sí, es un buen director, Luis Estrada. Oh, míralo, está ahí Josué Jim T. Es un saludo para mi profe Juan Sebastián Jimbo. Ahí esperemos que todo se encuentre bien en su casa, ¿no? Muy bien, profe. Justamente saludos al profe, se encuentra ahí, uno de los grandes colaboradores de Black Keys Podcast, nuestro mejor patrocinador, quien nos enseñó esa gran película. No es la perfecta dictadura, es la dictadura perfecta, corrigiendo un poco. Justamente esa película justamente trata del tema de las cajas chinas. Quien no sabe, las cajas chinas no son cajas que son hechas en China, dude, aunque muy probablemente todas son hechas en China, pero verán, eso trata cuando el gobierno está siendo muy atacado y está perdiendo mucha credibilidad. Y hay una noticia que recientemente que ha salido que daña la imagen de los políticos. Ahí es cuando pasa lo que pasa. Y es que a veces llegan a crear otras noticias o suelen dar a otras noticias mucha relevancia, como tal era el caso de la niña asesinada, creo que era por 2010, 2008, en México, que se encontró su cuerpo ahí en las patas de la cama y nadie la había podido encontrar. Ahí la encontraron en descomposición después de buscar tanta ayuda y toda esa cosa. Ahí es cuando muestran que esa noticia le dieron un montón de relevancia, justo cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto había puesto unas modificaciones, había hecho unas correcciones en unas nuevas leyes, pues. Había puesto eso y la gente estaba full mal con esas reformas que había hecho el gobierno. Y ahí es cuando metieron esa noticia de la niña para aumentar un montón el apoyo hacia el gobierno y esas cosas. Justamente la manipulación de los medios, justamente vamos a tratar de los medios. Ya mismito vamos a hablar sobre el cuarto y el quinto poder. Y ahí es cuando vemos el problema, que los medios tienen tanto poder que pueden justamente cambiar la ideología de la gente, pueden cambiar su percepción. Y ahí es cuando el gobierno tiene el poder de los medios de comunicación, puede hacer lo que sea por mantener el poder. Porque recordemos que el principal objetivo del poder es conservar el poder. Sí, Mijael, gracias por mencionar al cuarto poder, que es justamente del que vamos a hablar ahora. Em, Sabes que como medios de comunicación en la actualidad, en este siglo del Internet, se utiliza principalmente a Twitter y a Facebook. Yo lo veo como un gran inconveniente porque existe la facilidad de que se puedan alterar las noticias, falsear noticias, como pasó recientemente con lo de Efraín. eh, Salió una noticia en la que decía que supuestamente Efraín debía ir a declarar a la fiscalía ese día y lo mataron. Esto fue completamente desmentido por sus familiares y por la fiscalía en sí, cuando los individuos fueron a preguntar a la fiscalía mismo si debía ir Efraín y no, era mentira. O sea, verás, te puedo decir una cosa, de ahí No. medio bacano. Eh, por ejemplo, siempre hay el chamito ahí que se cree, oh, sí, yo soy el revolucionario, bla, 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 pura cosa.
Pero, y siempre dice, yo no me voy a dejar emancipar por los medios de comunicación, no voy a dejar que me metan sus ideas en la mente, ajá, dan asco. Pero el problema es que justo como tú mencionabas, Facebook y Twitter son factores que se van a ver influidos en el fenómeno que voy a mencionar. Bueno, lo voy a explicar ahí, sencillo. Por ejemplo, te dicen que los medios, es como dice el típico chamito básico, los medios no te pueden decir qué pensar. Eso ya es obvio, actualmente en el siglo XXI ya es poco probable. Pero te pueden decir de qué hablar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le dan mucha relevancia a una noticia, le dan demasiada relevancia a una noticia que toda la gente va a hablar de esa noticia. ¿No te ha pasado que solo hablan de la misma noticia, la misma noticia y la misma noticia? Pero dejan otras noticias que también son importantes de segundo plano. Por ejemplo, creo que nadie aquí sabía que en Tailandia estaban en unas protestas así full fuertes por el régimen teocrático que existe allá, o como otros problemas ahí, o también lo que pasó en el paro, pues ahí, que solo trataban de poner esa información en los medios de comunicación y tapar la otra, ya. Entonces te dan de qué hablar, entonces toda la gente habla de eso y eso influye en el pensamiento. Entonces, ¿qué usamos hoy en día para tratar de expresarnos? Facebook, Twitter, cualquier cosa en nuestro smartphone. Y entonces ahí es donde se ve influido. Lo que yo te decía, loco. Simón, mija, tienes full razón. O sea, recuerdo algo, y es que empezamos a utilizar a los medios de comunicación porque se supone que tenías libre expresión y toda la cosa, porque ahí te puedes expresar libremente, no pasaba nada, y te puedes comunicar con quien sea. Y justamente eso fue lo que empezó a tener miedo, lo que son los canales de televisión, todos esos medios de comunicación, los tradicionales, como son los de televisión, la prensa y la radio. ¿Qué es lo que pasa ahí? Al fin llegó el problema que nos dimos cuenta en las redes sociales. Es que empezaron a censurar el Internet, que se supone que era el libro, ajá, era la biblioteca más libre del mundo. Tiene una infinidad de cosas. Es más grande y más sabia que incluso la biblioteca de Alejandría. Y ahí es cuando empiezan a manipular por las redes sociales, porque recordemos que solo son algoritmos. Y bueno, los algoritmos no son malos de por sí. El problema puede ser quién configure los algoritmos. Y justamente como vemos con la venta de información, eh, pueden manipular lo que nosotros consumimos y pueden censurar algunos temas en especial tabúes, que con eso que ya decía de lo que no puedes decir palabras así abruptas, no se pueden decir palabras vulgares en las redes sociales. Eso es lo que pasa, no puedes decir palabras vulgares en las redes sociales, porque donde dices eso te censuran. Hay otras cosas que se deberían censurar y no se censuran. ¿Por qué? Porque las redes sociales no son perfectas, son configuradas por humanos, los cuales, como ya vemos, esos mismos pueden ser corrompidos. El ser humano se corrompe fácilmente. Y así es lo que pasa con las empresas. Por eso es que un gobierno puede decir, ¿saben qué? Publiquen esto, 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 esto y esto no. Tal como ya hablaba de países como en China, que no puedes hablar en contra del gobierno porque te cortan la cabeza. Bueno, literalmente sí te cortan, pero en Corea del Norte, en China solo te meten preso y no vuelves a saber de tu familia. Algo suavecito. Como por ejemplo lo que aparecía en South Park y toda esa crítica que decían que el líder chino Xi Jinping se parece a Winnie the Pooh y censuraron Winnie the Pooh incluso en China. O sea, es una red gigantesca la cual nosotros no podemos abrazar, pero sí podemos manipular. Y es una red que sostenía toda la libertad de expresión, pero en el momento de que tuvieron poder para comprar unas tijeras que rompían esa red y toda la libertad de expresión se empezó a desparramar por ahí, así, me lo vi. Confirmo, confirmo. Y es que eso es lo que, o sea, justo trataste, le complementaste full lo que yo quería decir porque me había olvidado que te dicen lo que tú puedes opinar, lo que vas a opinar, de qué vas a hablar. Porque, como decías en el caso de China, los que hablan, los que controlan la prensa y todo eso es el gobierno. Acá en Latinoamérica, algunas veces es la burguesía y otras partes es el gobierno. Entonces ellos mismos escogen los temas que ellos quieren publicar, como por ejemplo, ahora sí voy a hablar, chance claro, cuando se estaba dando así lo del reparto de hospitales, ahí ya mediados del anterior año, y ya le estaban tratando de descubrir a la ex ministra María Paula Romo, que sacó un libro ahí. Saludos Eh, a Paula Romo. saludos, María Paula Romo.
Saludos, María todavía, Paula Roma. ajá, entonces ella, ajá, le estaban sacando eso y de la nada lo detuvieron a Abdalá. O sea, no digo que estuvo mal, no digo que estuvo mal que, ajá, que le hayan metido, o sea, le hayan detenido a Abdalá Bucaram ahí transmitiendo en vivo ajá, la detención de Abdalá. Pero obviamente, si tenías un poco de lógica, te ponías a investigar, era una cortina de humo, porque ya se estaba dando, ya estaban hablando del reparto de los hospitales y de la nada transmiten en vivo, o sea, la detención de Abdalá Bucaram, para que toda la gente empiece a hablar de Abdalá Bucaram. De hecho, ese día fue tendencia principal en Twitter aquí en Ecuador. Entonces, ya, los medios nos dicen de qué hablar. Entonces, ya, toca liberarse ahí, tratar de buscar formas. Y, o sea, el Internet puede ser censurado, pero hay lugares donde puedes dar tu opinión y está como, es muy poco probable que te censuren ahí, como por ejemplo en 4chan, en Reddit. Ya recién pasó algo en Reddit, no sé si vieron ahí de lo de GameStop en Wall Street. Entonces, o sea, también toca buscar las formas si es que no nos dejan hablar, si es que, pero sí pueden censurar las aplicaciones como pasó en Parler, una red social para gente de derecha, que la censuraron. Y, o sea, por ahí se iba a comunicar Trump ahí, volviendo a hablar sobre Trump. Entonces ya ahí, bueno, básicamente es eso. Ahora tenemos nuestro segundo espacio cultural. Tenemos a un gran artista, un artista independiente. Su nombre es Andrés López. Tiene actualmente 2 canciones en Spotify. Hace bastantes covers en su Instagram. Lo pueden seguir a @AndyFab. Algo ya les está apareciendo en pantalla el nombre, su usuario de Instagram, porque ahí es donde sube más. Entonces, ya, les decía, tiene 2 canciones en Spotify que son bastante buenas. Entonces, en este momento tenemos a Andrés aquí. Entonces, Andrés, te damos el paso para que hagas el performance de tu increíble canción y te deseamos todos los éxitos en tu increíble carrera musical que está por delante. Muchos éxitos están por venir para Andrés y obviamente para Black Keys Podcast. Muchos éxitos, Andrés. Tienes talento. Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés López y esta es mi canción No soy yo, eres tú. Espero les guste. Ayer te vi pasar por la avenida 10. Sentí un cosquillo de la cabeza a los pies. Y no sé cómo es que yo pude caer otra vez. Me había costado tanto el poderte olvidar. Y ahora que estás aquí no sé ni cómo actuar. Pero lo voy a intentar. Porque no soy yo, eres tú. ¿Y cómo hacer para olvidarme del ayer? ¿Y cómo hacer para borrar todos los besos de mi piel? ¿Cómo hacer para no volverte a ver? ¿Y cómo hacer, para no enamorarme otra vez? Y dime cómo hacer, cómo actuar si a tu lado todo es igual. Porque si tú estás o no estás, nada va a cambiar. Y dice así, para pa, para pa, pa, para pa, 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 para pa, para pa, para pa. Ayer me llegó un mensaje de ti a las 3, diciendo que ahora sí quieres ir por un café. Y la verdad yo me pregunto con quién, conmigo, Miguel o Manuel, porque no soy yo, eres tú. ¿Y cómo hacer para olvidarme del ayer? ¿Y cómo hacer para borrar todos los besos de mi piel? ¿Cómo hacer para no volverte a ver? ¿Y cómo hacer, para no enamorarme otra vez? Y dime cómo hacer, cómo actuar si a tu lado todo es igual. Porque si tú estás o no estás, nada va a cambiar. Para. Así que adiós. Bueno, con esto concluimos que está mal que nos censuren en nuestras redes sociales, ya que todos tenemos libertad de expresión y esto puede causar controversias en la sociedad. Así que siempre di la verdad. A mí en lo personal me resta decir que no caigas en cortinas de humo, no caigas en cajas chinas, tú también tienes cerebro, tienes
una mente para reflexionar y pensar, y tienes internet sobre todo para investigar y poder avanzar y seguir como sociedad. No te rindas, tú puedes. Ya bueno, mi conclusión es que difundan la verdad, porque las redes sociales, como ya hemos dicho bastantes veces dentro de este podcast, creo que hemos repetido bastantísimas veces la frase fake news, las redes sociales están plagadas de eso. Entonces, si difundimos la verdad, si investigamos bastante, si nos esforzamos por encontrarla y la difundimos, tratamos de hacer todo lo posible para que llegue a más personas, las fake news van a quedar ahí aplastadas, loco, porque la verdad la va a aplastar, sencilla y llanamente por eso. Pero van a tratar de censurar la verdad. Ese es el problema. Entonces, luchen por difundir la verdad, no dejen que lo censuren, y si tratan de censurarlos, busquen alguna otra plaza y denúncienlo, para que eso se haga visible, ya sea de manera nacional o internacional. En conclusión, ¿a qué podemos llegar, señores? Bueno, pues permítanme sacarle mi sapito, hace compañía. Y permítanme decirles, ya se cayó, no importa, permítanme decirles que de conclusión, lo que podemos llegar es que tengan cuidado con las noticias que reciben. Si ven una publicación de el aclamado científico ganador de más de 20 premios Nobel de física, medicina y de todas esas cosas, Miguel Bosé, investiguen más sobre las noticias, investiguen más. Si ven algo así como que, wow, vienen los extraterrestres y eso, investiguen más, busquen más información, no se coman esas cosas que salen ahí. Y tengan cuidado, tienen que tener pensamiento crítico. Ya sé que les fastidian un montón y a cada rato dicen, mi hijo, debes tener pensamiento crítico, tienes que pensar y toda la cosa. Pero es que es muy importante, ya que si tú no tienes pensamiento crítico, adivina qué va a pasar. Los medios te pueden llegar a manipular. Y eso es lo que pasa demasiado en el Ecuador. ¿Por qué creen que el Ecuador es tan sensacionalista, tan amarillista? Y ahí simplemente tengan mucho cuidado, protejan la verdad. Se los quiere mucho, voten con cabeza, ya que ya mismitos son las elecciones. Y permítame decirles que desde Black Keys Podcast les mandamos un fuerte abrazo. Sobre todo, chicos, voten con cabeza, piensen, reflexionen y sobre todo lean e investiguen. No le tengan miedo a la verdad y defiéndanla siempre. Un abrazo y un besito. Ya bueno, finalmente les queremos anunciar que ya tenemos merchandising oficial de Black Keys Podcast. Esto no es una broma, por si acaso. Esa parte del video se cortó, pero como bien fue dicho, estamos vendiendo el merchandising oficial de Black Keys Podcast. Nuestra merchandising oficial consta de 2 vasos, 2 diseños de vasos que son hechos de papel reciclable. Entonces estás salvando al mundo, puedes tomar tu bebida, ya sea caliente, fría, preferida, mientras aprendes algo nuevo con Black Keys Podcast. Te ofrecemos toda una experiencia por solo 25 centavos. Entonces, si deseas adquirirlos, nos puedes mandar un DM por Instagram @BlackKeysPodcast. Bueno, este diseño está inspirado en Andrés Salcedo en el primer podcast con sus labios, porque no podía subir la cámara y eso a mucha gente le causó risa, especialmente a nuestro asesor de casa. Aquí está el nombre del podcast. Son diseños que son bastante minimalistas, no son profesionales, pero cuestan 25 centavos y aparte te ofrece toda una experiencia. Puedes aprender bastante y puedes cuidar al medio ambiente gracias a Black Keys Podcast, porque te estamos ofreciendo una experiencia. Nosotros vendemos experiencias, ofrecemos experiencias, somos toda una experiencia. Entonces, sencillamente eso. También les informamos que vamos a estar haciendo un sorteo de uno de los 2 vasos. Las instrucciones van a estar en nuestro perfil de Instagram, así que chécalas, infórmate y sigue disfrutando de lo que queda del podcast. Les votarán con cabeza el 7, llevarán la cédula, cuidaránse, lavaránse las manos, tomen agua y ya. Muchísimas gracias por prestar atención a este episodio de Black Keys Podcast. Un saludo y un abrazo.